Vamos a hacer un pequeño repasito del tema anterior, lo más importante, 25, material de apoyo. Ya, el tema de la semana anterior se trataba de los gastos de organización y esto nos indica en la norma de que toda empresa para poder eh, empezar, ¿no?, a estar en marcha, siempre va a incurrir a gastos de constitución, ¿no? ¿Cuáles son los gastos de constitución? Todo lo que son los trámites, papeleo, para la constitución de la sociedad, más que todo, todo lo que tiene que ver con la parte legal, ¿no? Para que la empresa funcione legalmente. Entonces, toda esa cuestión de los papeles, la licencia de funcionamiento, este, trámites para una empresa, entonces toda esa cuestión, ¿no? Para poder funcionar en la parte legal principalmente, todo eso se asume como gastos de constitución o gastos de organización. Entonces aquí en la norma habla en el decreto supremo 24051, donde indica que o se puede distribuir, ¿ya? Respecto a los gastos de constitución, se emitirá a la empresa optar por su deducción en el primer ejercicio fiscal o distribuirlos proporcionalmente durante los primeros 4 ejercicios a partir del inicio de actividades de la empresa. Los gastos de constitución u organización no podrán exceder el 10% del capital pagado. Entonces, esta es eh, la norma, ¿no?, que indica cómo se tiene que proceder para hacer el tratamiento contable de los gastos de constitución. Entonces puede ser en el primer ejercicio fiscal se lo puede deducir directamente o distribuirlo, ¿no?, proporcionalmente. En la práctica se lo distribuye proporcionalmente, ¿no?, durante los 4 primeros ejercicios. Eso es lo que más se aplica, ¿no?, en la práctica. Entonces ahí tenemos primer año, segundo año, tercer año y cuarto año, ¿no? Entonces en los 4 años se lo distribuye proporcionalmente, por decir 25% el primer año, 25 el segundo, 25 el tercero, 25 el cuarto. Vamos más adelante. Por ejemplo, la empresa La Vida es Bella, en fecha 4 de enero de 2019, ha efectuado gastos en la organización y puesta en marcha de la empresa 3.840, pagados en efectivo el 31 de diciembre de 2019. Al elaborar los estados financieros para la gestión transcurrida, procede el ajuste contable correspondiente. Entonces ahí vemos los registros contables para los gastos de organización y por el castigo contable. Al cierre, perdón, aquí está contable de cierre de gestión son los siguientes. Gastos de organización, el monto es 3.840. Entonces, ¿cómo lo estamos primero aquí registrando? Todos los gastos que hemos hecho, lo estamos cargando a la cuenta gastos de organización, que no es una cuenta de gasto en sí, ¿no? No es una cuenta de egreso, es una cuenta de activo. Esta cuenta de gastos de organización es una cuenta de activo. Gasto de organización o gasto de constitución es la misma cuenta, ¿no? Y cargamos el crédito fiscal, como tenemos crédito fiscal, porque todo es facturado contra banco, ¿no? Puede ser banco, puede ser caja, registro de los gastos de organización de la empresa. Entonces, la cuota anual del castigo va a ser, si lo dividimos entre 4, va a ser 835. Eso tenemos que aplicarlo no al total de las facturas, sino solamente al neto, ¿ya? Al neto. Entonces, el 87% de 3.000, ¿dónde está? 3.840. Entonces, calculemos el 87% que sería el neto. A ese valor nos da 3.340, ¿ya?
Entonces ese 3.440 que es el neto, a ese le vamos a dividir entre 4, porque lo estamos distribuyendo y nos va a salir 835,20. ¿Ya? Entonces, al finalizar el primer año, al 31 de diciembre de 2019, lo que vamos a cargar es, este ya es una cuenta de gasto, castigo de gasto de organización ya es una cuenta de gasto. Entonces, en el primer año ya va a figurar como un gasto al finalizar el año, pero no, al cerrar el año, ahí ya va a figurar como gastos de castigo de gastos de organización, 835 contra la cuenta gastos de organización, que es una cuenta de activos, ¿no? Entonces se le está disminuyendo a la cuenta gastos de organización, ¿no? Ya, en los libros mayores, ¿no? La cuenta gasto de organización, 3.340, y por el asiento que estamos haciendo, por el ajuste, al 31 de diciembre del primer año, 835, entonces está disminuyendo, ¿no? Y el saldo que quedaría, 2.505,60, eso es lo que va a quedar en la cuenta, el saldo de gasto de organización. Y la cuenta de gasto, por el registro que hemos hecho al 31 de diciembre, va a quedar 835,20, ¿no? Ese va a ser nuestro saldo al 31 de diciembre. Aquí vemos otro ejemplo. Otro ejemplo vemos aquí con el balance de comprobación de sumas y saldo. Gasto de organización en un balance de comprobación nos da la información de que tenemos 1.050, ¿no? Al 31 de diciembre. Entonces, este 1.050 tenemos que hacerle un ajuste, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese ajuste? Primero, tomamos en cuenta cómo se registró cuando cuando salió el gasto o cuando salió el dinero para este fin de los gastos de organización. Entonces, este sería el registro inicial, ¿no? Este sería el registro inicial. Estamos proyectando cómo fue el registro inicial. Y luego que nosotros hicimos el registro inicial, de ahí ya nos damos cuenta cómo tenemos que hacer el registro de ajuste, ¿no? Entonces, nuestro registro de ajuste sería este al 31 de diciembre del 2019, ¿no? Castigo de gastos de organización contra gastos de organización y el monto que equivale al 25% de 2.050, ¿ya? Sería 262. 262. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir amortizando, ¿ya? Vamos a ir amortizando esa cuenta, ¿no? Entonces ahí colocamos la glosa por el castigo de los gastos de organización. Buenas tardes, Rosana. ¿Cómo está? Buenas tardes, Lice. Bien. Bien. Muy tarde, Rosana. ¿Qué pasó? Ah, que tuve que bañar a mi hijo y darle el leche porque estaba muy le tocaba Ah, tomar. muchas responsabilidades, ¿no? Ay, igual la demora. Ya. Mire, estamos haciendo un repaso de la semana anterior, porque la semana anterior solamente les pasé material y les estoy dando una breve explicación del avance, ¿ya? Entonces, bueno, continuando. Entonces, este sería el procedimiento de este ejercicio, ¿no? Cuando tenemos los saldos, en el balance de comprobación de sumas y saldos, nos muestra ya estos saldos, nos pasan, o sea, nos presentan los saldos, entonces nosotros ya con esa información, primero deducimos la cuenta o el registro origen, ¿no? ¿Cómo habrá sido el registro origen, ¿no? Entonces, el registro origen fue el registro origen. Entonces, de este registro origen, ¿no? Ya nosotros podemos hacer nuestro ajuste al 31 de diciembre, ¿ya? En sí, este es el ajuste. Este es el ajuste que tenemos que hacer al 31 de diciembre, ¿ya? Este es el ajuste. Cuando yo les voy a presentar ahí un ejercicio, quiero que me hagan el ajuste, necesito que hagan el ajuste de la cuenta de gasto de organización. Entonces, el registro que tienen que hacer es este de aquí. Este, ¿ya?
Entonces en los libros mayores va a figurar 1050 y aquí está el ajuste, 262, mi saldo va a ser 787. Y la cuenta de gasto, castigos de gasto de organización, 262. Lo estamos registrando en el debe. Su saldo va a ser deudor, ¿no? El saldo de la cuenta, castigos, gastos de organización. Hasta ahí era solamente el avance. Y en la pregunta, en la tarea de evaluación, lo que tenían que hacer era dar su opinión, ¿no? Era un foro. Entonces ustedes tienen que opinar cómo, a ver, voy a ver la pregunta. La pregunta era, a ver, ya tengo gastos, voy a actividad de evaluación. Según su criterio y de acuerdo a la normativa establecida en el decreto 24051, en el que indica respecto de los gastos de constitución, se permitirá a la empresa optar por su deducción en el primer año fiscal o distribuirlos proporcionalmente durante los primeros 4 ejercicios a partir del inicio de actividades de la empresa. Si yo por error registré abonando el 100% del saldo de la cuenta gasto de organización a la cuenta castigos de organización en el primer año, ¿debería hacer un ajuste por este error sabiendo que la normativa indica que debo distribuirlo? ¿Cuál sería el ajuste contable que debo corregir este error? O sea, ¿cuál es el ajuste contable que debo hacer para corregir este error? Ya. Entonces, la tarea solamente era leer la parte de la normativa, ustedes tienen que analizarlo y dar su opinión, nada más. Tal vez ustedes van a decir, no estoy de acuerdo con la pregunta que dice, porque la normativa dice que en el primer año, o sea, ya se puede aplicar, desde el primer ejercicio se puede aplicar el 100%. Y la pregunta dice, debería ser si yo por error registré abonando el 100% del saldo de la cuenta de gasto de organización a la cuenta de castigos de organización en el primer año, ¿no? Entonces ahí, para empezar, tal vez ya ese criterio está mal. ¿Por qué? Porque según la normativa dice que se puede cargar el 100%, ¿ya? Entonces, desde ahí ustedes tienen que leerlo bien y según a eso tienen que hacer su análisis, ¿no? Entonces, lo que quiero es que ustedes pongan su propio criterio. Quiero que ustedes mismos se den cuenta y analicen un poquito, analicen eso, ¿no? Porque esta misma regla tal vez se puede aplicar a otro tipo de situaciones. Entonces, cuando ustedes ya hacen un poco de análisis, eso les va a ayudar incluso para otro tipo de situaciones, ¿no? Porque los ajustes más son a veces hay que hacer mucho análisis en los ajustes, ¿no? Entonces es bueno eh, que puedan tener un criterio ya de las normas, ¿no? Que indican los procedimientos. Entonces eso por favor, Roxana, si no ha respondido eso, ponga su criterio y eso sería, ¿no? Bueno, vamos a la segunda unidad, al segundo tema que trata sobre las cuentas incobrables. Ajuste y regularización de cuentas. No, me estoy equivocando. Es previsión para cuentas incobrables. Pero, ¿qué es previsión? ¿Qué es previsión? Previsión es la distribución metodológica del costo actualizado de un crédito declarado incobrable entre los años requeridos según método aplicado, tomando como parámetro de medida factores reconocidos por norma de contabilidad, razón por la cual se debe constituir para crédito una previsión que sea suficiente para encargar la contingencia que afronta una empresa. Medio que no se entiende, ¿no? Eso es muy técnico, En otras palabras más sencillas, previsión es anteponerse
a los hechos que puedan suceder en el futuro, ¿no? Es anteponerse, digamos, bueno, es tener un criterio de lo que puede acontecer más adelante. Y aplicándolo aquí en la contabilidad, y si vamos, si lo aplicamos a las cuentas por cobrar, entonces sería, según el saldo que nosotros tengamos de las cuentas por cobrar que no se han podido cobrar, digamos, en el lapso de un año, entonces ese saldo que nosotros no hemos podido cobrar, entonces ese monto, nosotros vamos, en base a ese monto, vamos a asumir de que tal vez cierta parte o, digamos, a ver, digamos de un monto, digamos, por ejemplo, nos deben 100.000 bolivianos, de esos 100.000 bolivianos de la anterior gestión, asumimos de que 10.000 bolivianos no se van a poder cobrar, ¿no? Entonces, esos 10.000 bolivianos para nosotros ya va a ser una previsión de que no va a ser posible cobrarlo, ¿no? Hemos, hemos hecho tal vez todo hemos ido, insistido con esa persona que debe cobrar, incluso le hemos ofrecido tal vez un descuento para que pueda cancelarnos lo que nos debe, pero sin embargo, por todos los medios que se trató de cobrar a esa persona, a ese cliente, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de cliente, estamos hablando de las ventas, ¿no? De las ventas o de los servicios que hayamos hecho como empresa. Entonces, ese saldo es lo que nosotros vamos a tomarlo para la previsión de que esos montos no van a ser posible cobrarlos, ¿no? A ver, veamos más adelante. Ahora, previsión para cuentas incobrables. Es el equivalente en términos de unidades monetarias correspondientes a la cuota parte de cada crédito declarado incobrable. Es decir, que una parte o una porción del total de las cuentas por cobrar va a ser declarado incobrable, irrecuperable o perdido, al expirar su fecha de vencimiento y después de agotarse todos los medios legales para su recuperación, razón por la cual es necesario constituir para estos créditos una previsión que sea suficiente para encarar la contingencia que afronta la empresa. Ya, tenemos diferentes métodos para la previsión de las cuentas incobrables. Entre los métodos podemos citar método de la previsión del promedio de incobrabilidad, método de previsión de la antigüedad de saldos, método de la previsión estadístico, método de previsión de garantía. Ya, esos serían entonces los métodos, ¿no? En cuanto al análisis o analizando las cuentas que se utilizarán, serían dos cuentas. Una cuenta de gasto que se llama pérdidas en cuentas incobrables, ¿ya? Y la otra cuenta se llama previsión para cuentas incobrables. En la primera podemos ver, o también tiene otro nombre, castigo para cuentas incobrables o pérdida en cuentas incobrables. Es una cuenta de gasto. Si ustedes revisan su plan de cuentas, en el plan de cuentas vemos que está en el grupo de los gastos, ¿no? El grupo 5, ¿no? Ahí como que se corta un poquito el número. Y la otra cuenta es una cuenta reguladora del activo. Si ustedes verifican en la cuenta en el plan de cuentas, está dentro del grupo de los pasivos, ¿ya? Está dentro del grupo de los pasivos. Entonces, esta cuenta es una cuenta reguladora de los activos. Es similar a la depreciación acumulada, ¿no? De los activos. Aquí vemos la depreciación acumulada de edificios, ¿no? Entonces está en ese mismo grupo, ¿no? En ese mismo grupo se lo ha clasificado en el plan de cuentas. Entonces, el tratamiento contable es un poco similar, se podría decir, parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuenta reguladora del activo. Entonces, veamos la cuenta de las pérdidas en cuentas incobrables. Esta cuenta registra y controla los valores en términos de unidades monetarias correspondientes a créditos declarados incobrables, después de transcurrido un año y habiéndose agotado todos los medios para su recuperación.
Movimiento, se carga por el importe correspondiente a los créditos declarados incobrables. ¿Ya? Saldo, esta cuenta presenta saldo deudor y en la posición se exponen en los estados de resultados. En el caso de la cuenta previsión para cuentas incobrables, esta cuenta reguladora registra y controla los valores en términos de unidades monetarias correspondientes a las partes de créditos declarados incobrables en función al método de previsión. En función al método de previsión. Se abona por el importe correspondiente a la previsión requerida para créditos incobrables, las autorizaciones de valor cuando existe incremento en la tasa de cambio de moneda extranjera, las diferencias desfavorables encontradas para su regularización. Y se carga, ¿ya? Se carga, o sea, disminuye su valor porque tiene un saldo acreedor. Se carga por el importe correspondiente a las recuperaciones de créditos declarados incobrables, las recuperaciones. Tomen en cuenta las recuperaciones. ¿Qué significa? Que cuando nosotros ya lo hemos declarado como gasto, pero sucede que el cliente viene y nos cancela, ¿no? Pero nosotros ya lo habíamos declarado que esa cuenta no lo íbamos a cobrar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer un ajuste, pues, ¿no? Entonces tenemos que ajustar la cuenta previsión de cuentas incobrables, ¿no? Ahí tenemos que hacer un ajuste y ese ajuste nos va a generar ya, no vamos a tocar ya la cuenta de gastos, sino vamos a ajustarlo con una cuenta de ingreso, ¿no? Con una cuenta de ingreso vamos a hacer nuestro ajuste, en caso de que nosotros recuperemos los créditos. Las autorizaciones de valor que existe de incremento en la tasa de cambio de moneda extranjera, esto sucede cuando hay, eh, cuando por ejemplo, en este caso la moneda, eh, el dólar, ¿no? La moneda extranjera, sufre un cambio. Por decir, el tipo de cambio tenemos ahora 6.96 y mañana cambia a 7. Entonces, ahí ya se tiene que hacer un ajuste, ¿no? Se tiene que hacer un ajuste, siempre y cuando esa deuda haya sido en boliviano, perdón, haya sido en dólares, entonces ahí sí tenemos que hacer un ajuste, ¿no? A ver, sigamos. Las diferencias favorables encontradas para su regularización. El saldo final al concluir el ejercicio para cierre de registro. Esta cuenta presenta saldo acreedor. Por naturaleza se expone en el balance, en el pasivo. Ahora veamos un ejemplo práctico. Ejemplo, el primer año no tenemos incobrables. O sea, cuando una empresa está iniciando, dice, el primer año no tenemos incobrables, ya que por lo menos debe pasar un año de un crédito para considerarlo como tal desde el momento de la factura. Entonces, tomen en cuenta aquí la normativa. Tomen en cuenta la normativa. La normativa dice que después de un año, ¿no? A ver, vamos acá. No hemos visto la parte de la normativa, ¿no? Acá estamos a ver, ¿no? A ver, el tratamiento de las cuentas. A ver. No está aquí la parte de la normativa. A ver, le voy a compartir este otro documento. Se ve el archivo de Word, no se ve, ¿no? No, no se ve nada. Ya, enseguida le voy a compartir el archivo de Word. Aquí está. Ya, aquí. Ya, aquí en esta parte de aquí quería que puedan ver. ¿Qué dice la norma acerca de la previsión para cuentas incobrables? Para realizar nuestra previsión de cuentas incobrables debemos considerar el artículo 17, inciso C del decreto 24051. Los créditos incobrables o las previsiones por el mismo concepto que serán deducibles con las siguientes limitaciones. Que los créditos se originen en operaciones propias del giro de la empresa, o sea, tendría que ser relacionado con la actividad que realiza la empresa, ¿no? Si una empresa se dedica a vender televisores, entonces
solamente a las cuentas por cobrar de esos televisores, a eso se aplica, ¿no? Se ha vendido televisores al crédito, que se constituyen en base al porcentaje promedio de créditos incobrables justificados y reales de las últimas 3 gestiones con relación al monto de créditos exigibles al final de cada gestión. Que sea, es decir, que sea igual a la suma de los créditos incobrables reales de las 3 últimas, desde los 3 últimos años multiplicado por 100 y dividido por la suma de los saldos de crédito al final de cada uno de las últimas 3 gestiones. Es medio larguito, ¿no? Medio complicado, ¿sabe, no? Ahorita lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. La suma a deducir en cada gestión será el resultado de multiplicar dicho promedio por el saldo del crédito existente al finalizar la gestión. Los importes incobrables se imputarán a la previsión constituida de acuerdo al presente inciso. Los excedentes, si los hubiera, serán cargados a los resultados de la gestión. Ya. Entonces, veamos acá en el cómo sería en la parte práctica. Enseguida le comparto. Ya. Por ejemplo, veamos el primer caso. Ya. El primer año dice, no tenemos incobrables, ya que por lo menos debe pasar un año de un crédito para considerarlo como tal desde el momento de la factura. ¿Qué significa eso? Que en el primer año, o sea, por ejemplo, si nosotros abrimos la empresa el año 2018, el 2018 iniciamos nuestra actividad y a fin de año tenemos un saldo que consideramos que va a ser incobrable. Pero sin embargo aquí nos está indicando que ese año no se puede asumir como incobrable. ¿Por qué? Porque esa factura tiene que tener por lo menos un año vencido, ¿ya? Por lo menos un año tiene que estar vencido. O sea que si usted facturó, por decir, el 2 de enero, ¿cuándo va a cumplir un año? El 2 de enero del siguiente año, ¿no? Entonces al 31 de diciembre, todavía no ha cumplido un año. Entonces ahí no se puede aplicar, ¿no? En el año 2 ya existen cuentas por cobrar por más de un año, de los cuales sabemos que no vamos a poder cobrar 600 bolivianos. Entonces, en el año siguiente, en el año 2, dice que ya tenemos cuentas por cobrar más de un año. Claro, si el 2 de enero de la gestión, el ejemplo que le estaba dando, del 2018, empezó la empresa el 2018, y el 2019, en el año 2019, esa cuenta por cobrar, ya, o esa factura, ya tiene más de un año, ¿no? Entonces ahí dice, ya existen por cobrar por más de un año, de los cuales sabemos que no vamos a poder cobrar 600 bolivianos. Entonces se toman, dice, solo los créditos mayores a un año desde el momento de su facturación. Entonces, el asiento que nosotros vamos a hacer en el segundo año va a ser pérdidas en cuentas incobrables contra la cuentas por cobrar. Aquí directamente lo estamos cargando como un gasto y estamos disminuyendo las cuentas por cobrar, ¿ya? En el segundo año. En el tercer año, recién nosotros vamos a aplicar la previsión, ¿no? Porque lo vamos a hacer en base a lo incobrable en la gestión 2. En base a lo incobrable en la gestión 2. ¿Ya? Entonces, en la gestión, aquí, bueno, dijimos que era el 2018, dijimos que era el primer año, ¿no? Entonces, aquí tendría que ser el año 2019, ya. Tomemos en cuenta que la empresa inició el 2017, ¿ya? El 2017, entonces el 2018 sería el segundo año, ¿ya? El 2018 sería el segundo año. Entonces, esos 600 bolivianos que nosotros ya estamos en el segundo año y lo consideramos ya incobrable porque ya se venció más de un año, ¿ya? Entonces, las cuentas por cobrar, suponiendo que las cuentas por cobrar son 26.000 bolivianos, el saldo de la cuenta por cobrar, y mi crédito incobrable, yo digo que
no me van a pagar 600 bolivianos, entonces ¿cómo vamos a proceder? Supongamos que nuestras cuentas por cobrar en el tercer año tienen como saldo 32.400, aplicamos la regla. 32.400 por 600 dividido entre 26.000. Si se dan cuenta, este es un promedio, ¿ya? Aquí estamos sacando un promedio y en base a ese promedio multiplicamos ya por el saldo que tenemos en la presente gestión, que sería el tercer año, y ese ya nos va a dar un monto, y ese monto va a ser nuestro valor para hacer nuestro ajuste de las pérdidas en cuentas incobrables, ¿ya? Entonces, en el año 2000, a ver, ratito, 2018, 2019, 2020, aquí tenía que ser 2018, ay, los años están mal acá. Aquí está 2019, aquí 2020. Aquí en el año 2019, voy a corregir esto un ratito. Aquí es 2019. Ya. Entonces, en el año 2019, al 31 de diciembre, el asiento sería pérdida cuando a cuentas incobrables, el valor que estamos sacando aplicando la regla, la fórmula, 748 contra previsión para cuentas incobrables, 748. Entonces, recién, si se dan cuenta, recién en el tercer año estamos aplicando la previsión. No hemos aplicado ni en el primer año ni en el segundo año, ¿ya? No hemos aplicado ni en el primer año ni en el segundo año. Estamos aplicando en el tercer año. Esa es una forma de hacer la previsión, ¿ya? Es un poquito largo, sí, la verdad es largo, pero ahorita les voy a enseñar uno que es mucho más cortito, es directo, ¿ya? Otra forma de hacer la previsión para cuentas incobrables, no sé si tienen alguna pregunta ahí. Natalia, ¿está muy complicado? Rosana, Wendy. Dice, está un poco complicado. Ya, le voy a enseñar este método que es sumamente sencillo, ¿ya? Es que primero lo más difícil, luego lo fácil. Ya, este es otro método, ¿ya? Aquí lo vamos a aplicar directamente al saldo, ¿ya? Nos presenta el saldo al 31 de diciembre del 2019, después de un año de operación.